segundo bloque, que relaciona, presenta ideas de la voz del mercado, distintos segmentos del mercado, como para ver en qué medida tenemos alineados nuestros programas, nuestra formación, nuestros contenidos con lo que requieren a los profesionales en las áreas de recursos humanos. Este segundo bloque está a cargo de Daniela Mora Simoes y Fernando Troilo. Muy bien, los dejo con ellos. Daniela, Fernando. Bueno, muy buenas tardes a todos, un placer estar aquí. Mi nombre es Fernando Troilo, dirijo el posgrado de Recursos Humanos en la Universidad del SEMA y tengo el placer de estar moderando este panel junto con Daniela Mora Simoes, con la finalidad de poner de manifiesto la perspectiva en este panel de educación 4.0 desde el mercado. Y entonces invitamos a conformar este panel a profesionales del área que nos van a traer sus visiones de diferentes espacios: el emprendedorismo y la consultoría local, la consultoría internacional, las empresas nacionales y multinacionales. Y durante el panel facilitaremos junto con Daniela algunas preguntas dirigidas a los panelistas para ir conversando y descubriendo cuáles son en definitiva las competencias que necesita un profesional de recursos humanos para desempeñarse en el mercado en el presente y a futuro. Integran el panel Fabiana Gado, CEO de Conferry Argentina, Mercedes McPherson, Chief Talent and Diversity Officer de Globant, Pablo Mason, Chief Human Resources Officer de Grupo Pérez Companc, Luis Karff, director de la consultora RHO, y Ricardo Sick, consultor independiente. Además, varios de ellos desempeñan roles de docencia tanto en universidades públicas como privadas. Así que la primera pregunta es para todos los panelistas, así que quien quiera comenzar y después se van sumando. La primera pregunta es: ¿qué conocimientos, habilidades, actitudes hoy ustedes creen que debe tener principalmente un profesional de recursos humanos, tanto al iniciar su carrera en un nivel junior como para desarrollarse hacia posiciones senior ejecutivas más complejas? Adelante. Fabiana, ¿querés comenzar? Bueno, cómo no. Gracias por la invitación primero, Fernando y Daniela, y un gusto acá estar. Primero, un lujo este panel y un gusto estar acá con todos ustedes, un ambiente tan conocido en este ámbito de ADA. Bueno, a ver, yo lo dividiría, si me permitís, en 4 ejes. Lo que son, como decís, las competencias, habilidades. El otro punto es la experiencia. El tercero, digamos, algunas características propias como de personalidad, y el 4, los motivadores, ¿no? Son 4 puntos que me parecen claves. En cuanto obviamente, en cuanto a nivel, en experiencia, a los niveles junior, no más que la experiencia que puedan tener durante su carrera, que hoy hay muchas, o pasantías, o incluso experiencias que hacen a mostrar su capacidad de emprendedurismo en el deporte, en comunidades sociales o lo que fuere. Y en los niveles más senior, en consultoría, la experiencia variada en distintas industrias y en distintos tipos de proyectos agrega valor en este, y obviamente si puede ser regional e internacional, mejor. En lo que hace habilidades y conocimientos, yo diría que hay un punto fundamental que es poder, no solo la parte interpersonal, porque en este caso es clave, tener cierta orientación comercial, entendimiento de lo que es un negocio, porque de alguna manera estos colaboradores, ya sea, o sea, los consultores trabajan con clientes que pueden ser negocios, o la consultoría en sí misma es un negocio, y mucha capacidad o agilidad de aprendizaje, que es clave. En cuanto al motivador, hay un motivador de desarrollo muy fuerte. O sea, estas consultoras son consultoras de desarrollo, apuntan al aprendizaje y al crecimiento y a la carrera. Y finalmente, en cuanto a personalidad, mucha capacidad de resiliencia, como en cualquier negocio hoy, todo lo que está vinculado con lo digital. Y muy importante, lo que está relacionado con la proactividad y la independencia. En consultoría es muy importante poder manejarse de esa manera. Bien. Mercedes, ¿cómo ves esta mirada? ¿Hay alguna distinción en tu compañía que necesita un profesional para comenzar como joven profesional y luego desarrollarse en recursos humanos? ¿Cuál es tu mirada?
Bueno, ante todo, buenas tardes. Yo también saludo a toda la audiencia y muy feliz de estar en este panel, así que muchas gracias por la invitación. Nosotros en particular somos yo represento a Globant, somos una compañía de tecnología, entonces obviamente que para nosotros es muy importante que la gente conozca de la industria de la tecnología. Coincido con lo que decía Fabiana, sobre todo respecto de los niveles más senior, por ejemplo, respecto a la autonomía, el conocimiento de la industria. En nuestro caso, tener una mirada multicultural es sumamente importante porque se trabaja en equipo con muchos otros países. Tenemos gente distribuida en 14 países, entonces hay que articular iniciativas con esa mirada. El poder tener capacidad propositiva, es decir, venir con una propuesta, con soluciones creativas, el ser muy hacedores, es algo que nosotros impulsamos muchísimo, el poder manejar y construir vínculos de confianza con la gente, con los stakeholders, y diría que por ahí en los niveles más junior lo que buscamos no es tanto la experiencia, sino apuntándole mucho al potencial. Apuntamos a que la gente tenga mucha curiosidad, muchas ganas de hacer, mucho entusiasmo, frescura y obviamente que luego en función de las necesidades y del área, por ahí una expertise puntual en lo que es compensaciones, en lo que es capacitación, pero muchas ganas de aprender y de seguir aprendiendo independientemente del nivel de seniority que tengan, ¿no? Muchas gracias, Mercedes. Yo soy Daniela, que estoy coordinando junto a Fernando el panel. Me presento más formalmente, Daniela Mora Simoes. Estoy a cargo del programa gerencial de personas de la Escuela de Negocios de IDEA y aparte directora de gestión de personas del Grupo MIN. En línea con lo que vos preguntabas o comentabas, Mercedes, quiero abrir el espacio a la reflexión a Pablo, gran referente en la comunidad de recursos humanos, y también escucharte a vos. Están hablando, y Fabiana también algo dijo, con respecto a los desafíos, a las nuevas habilidades de quienes se desempeñan en áreas de recursos humanos. Pablo, este es un encuentro de académicos de recursos humanos. ¿Cuáles crees que son los desafíos, desde tu rol, que le depara justamente a las carreras de recursos humanos, ¿no? En línea con lo que se requiere del profesional del futuro? Bárbaro, muchísimas gracias, Daniela. Es un placer estar con tantos amigos hoy queridos y respetados. A ver, yo creo que es una pregunta bastante compleja por el proceso de transformación que están viviendo hoy el mundo de las organizaciones, ¿no? Y ahí quiero por ahí tratar de ser sintético y decir cuáles me parece que son las áreas que hoy la formación profesional debería atender con más foco. Hablaban al comienzo mis colegas de conocimiento del negocio, y yo, por supuesto que soy un convencido de que el conocimiento del negocio es un activo muy importante. Lo que yo creo, y es importante, y yo tengo el placer y el privilegio de estar participando en comités ejecutivos o directorios desde hace 16 años, que el conocimiento del negocio es importante, pero no por el conocimiento del negocio en sí mismo. Es decir, a mí no me van a valorar mi opinión profesional por cuánto sé de marketing o cuánto puedo opinar sobre el préstamo que vamos a tomar. Lo que van a valorar de mí y lo que yo puedo contribuir en esa mesa de negocio es en cómo logro decodificar las necesidades del negocio para transformarlas en soluciones de recursos humanos. Entonces yo creo que a veces cuando hablamos de conocimiento del negocio, me parece que se mezcla un poco esta idea. Yo soy un convencido de que es importante entender el negocio, pero muchísimo más importante es tener profundidad en las habilidades profesionales para traducir ese diagnóstico del negocio en soluciones de recursos humanos o de organización. Entonces, esa primera gran idea, a mí me gustaría bajarla a esta idea de cómo logramos un diagnóstico de negocio que nos ayude a traer soluciones. Respecto al diagnóstico, tampoco creo que es solamente el diagnóstico del negocio. Para mí, si yo tuviera que elegir 3, 4 grandes ejes del tiempo que viene, y esto creo que es muy importante pensarlo no solo para las grandes corporaciones, para las multinacionales, para las grandes empresas nacionales, también para las pymes, porque el trabajo, digamos, en empresas más chicas también es muy relevante desde el punto de vista de la capacidad de diagnóstico que tengamos. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar mucho en
diagnóstico de las organizaciones, diagnóstico de la cultura, diagnóstico del talento, que está muy asociado a las habilidades que tenemos disponibles y al potencial disponible, y a las capacidades o capabilities, como se llaman hoy en día. Es decir, si nosotros logramos como profesionales formarnos en las habilidades para diagnosticar en estas 4 grandes dimensiones del mundo de las organizaciones, ya sean pequeñas o grandes, creo que vamos a tener la capacidad también para generar planes de respuesta y de solución en estas grandes dimensiones. Y acá creo que el punto más importante no es solamente, insisto, tener diagnóstico y planes de acción, sino que es tener velocidad en esos planes de acción, porque por lo que competimos hoy en día es por la velocidad en la respuesta de nuestras soluciones, no ya solo de las soluciones que encontramos. En ese sentido, creo que es muy importante tener como profesional un buen menú de habilidades para poder traducir ese diagnóstico en soluciones. Después podría hablar un poquito más de las competencias. Algo mencionaron mis colegas, pero quizás lo deje para una segunda etapa en la conversación. Pero insisto, el tiempo que viene es un tiempo de transformación. Las capacidades de transformación son las esenciales para nosotros como profesionales de recursos humanos. Entonces, si yo veo un área en donde las universidades, digamos, el ámbito académico nos puede ayudar, es en la capacidad de diagnóstico en organización, cultura, talento y capacidades, y en habilidades de transformación. Y cuando digo habilidades de transformación, no solo me refiero al portafolio de skills, sino me refiero a la velocidad con la cual uno puede decodificar un diagnóstico y traducirlo en soluciones. Gracias. Gracias, Pablo. Luis, me parece que Pablo habló de algo muy interesante que tiene que ver con ser un buen diagnosticador del negocio. Tuvimos la suerte, bueno, Luis ya un gran referente, Luis Karp, en la comunidad de recursos humanos. Y previo a este encuentro hablábamos justamente de los desafíos que hacen a la docencia. Y te pregunto, cuando un profesor dice que enseña recursos humanos, y de cara a los desafíos que comentaron recién Fabiana, Pablo, Mercedes, ¿qué opinión te merece? Bueno, primero, gracias por invitarme al panel, mucho gusto. La verdad que la respuesta que voy a construir va a ser desde mi rol de titular de una cátedra, en una maestría en recursos humanos. Y yo no soy un profesional de recursos humanos, porque mi título de base es una certificación de psicólogo. Y acá creo que empezamos con uno de los temas importantes, es que quienes practican, quienes trabajan en la disciplina de recursos humanos, venimos muchas veces de certificaciones profesionales que no son directamente de lo que llamaríamos recursos humanos. O sea, tenemos que, inclusive con nuestros alumnos, construir una identidad ocupacional, porque una cosa es la certificación profesional de base, otra cosa es, más que identidad ocupacional, sería el oficio. ¿Cómo se construye el oficio? Y creo que cuando las universidades o cuando las materias enseñan, deben enseñar sabiendo que están enseñando un oficio determinado y ayudar a construir un oficio. El oficio tiene un objeto de trabajo. Y este objeto de trabajo podría ser o es la gente, en este caso para mí es la organización. Creo que quienes trabajamos y trabajan las disciplinas, en las prácticas y en el oficio de recursos humanos, por sobre todo son diseñadores organizacionales. Su objeto de investigación y asistencia tiene que ver sobre la organización. Cuando acá mis colegas hablan del negocio, yo diría, no tiene por qué hablarse del negocio, sino porque parecería ser, sino que recursos humanos, cuando está en un hospital, cuando está en un conglomerado educativo, etcétera, digamos, tiene que entender el sistema de fines de la organización. ¿Para qué está esta organización? Por eso me parece que es muy importante que en la construcción del oficio definamos, no defino, que la función del oficio tiene que ver con crear capacidades organizacionales para poder ejecutar la estrategia. Estas capacidades organizacionales tienen que ver mucho con aprender teorías organizacionales, las teorías de las organizaciones. Creo que hay que profundizar, los alumnos y todos los profesionales debemos saber mucho sobre teorías, no sobre modas, pero sí sobre teorías.
sobre diseño organizacional, sobre conceptos sociotécnicos especialmente, y sobre todo el mundo de la psicología y sociología. Tienen que ser, esos saberes tienen que estar. Ulrich me encantó que hablaba de observar. Yo en las cátedras incorporo antropología y les hago trabajar en etnografía como manera de estudiar las culturas. Los alumnos se sorprenden. Es una materia como que estaríamos hablando de la NASA, de una cosa atómica. Al principio no entienden para qué, hasta que pueden entender cómo nosotros, cuando operamos sobre el cambio organizacional y sobre el cambio cultural o la construcción de culturas, trabajamos como etnógrafos, ¿está bien? Trabajamos como antropólogos también. Por lo tanto, me parece que lo que quería transmitir es esto, que primero se enseña un oficio, dos, se enseña la forma de ejercer el oficio. Entonces, cada vez que uno enseña una práctica, también está enseñando una manera de ejercer esa práctica. Y uno tiene que ser muy consciente de esta transmisión. José Luis dijo antes una cosa sobre Agile o no Agile. Me pareció muy importante porque tenemos que incorporar en nuestra docencia este concepto de profesional reflexivo, un pensamiento crítico. Por lo tanto, la incorporación a crítica de modas, no te van a contar Agile, pero cualquier otra modalidad tiene que ser una importación a crítica, tiene que estar inscripta dentro de una teoría que permita recrear eso y adaptarla al contexto específico de cada organización. Por lo tanto, volvamos un poquito a las viejas teorías de Donald John sobre el profesional reflexivo, ¿no? Que aprende, pero aprende también a reflexionar sobre la práctica que va construyendo. Y esa práctica va construyendo un oficio, que es una manera de ejercer una profesión, que puede venir de diferentes disciplinas. Me parece que también nos falta incluir algunas otras concepciones. Por ejemplo, si uno revisa los programas, en ninguno de los programas de las maestrías por recursos humanos he visto la materia demografía, por ejemplo, ¿no? Como la dinámica de las poblaciones, cuando estamos trabajando sobre el mundo del trabajo, ¿no? Le importa qué oficio del trabajo que se aloja dentro de este mundo organizacional y que nosotros, nuestra preocupación es cómo son efectivos esos roles profesionales en el diseño organizacional con sus propias dinámicas. Así que, en resumen, yo quería decir, me parece que estos son los desafíos futuros, ¿no? Primero, a los docentes tenemos que tener conciencia de que enseñamos algunas prácticas, pero también estamos enseñando o transmitiendo la forma de practicar esa práctica dentro de un oficio. Y ese oficio tiene que tener una dimensión reflexiva de cómo trabaja. Tenemos que, más que enseñar modas, enseñar o tener claridad que los participantes y nosotros mismos tenemos que tener claridad sobre teorías organizacionales, sobre diseño organizacionales y sobre la concepción sociotécnica, que nos va a ayudar a lograr organizaciones de diseños más efectivos para que los que la habitan, los habitantes de las mismas, también logren mayor efectividad personal. Muchas gracias, Luis, por tu reflexión. Ricardo, vos sos un experto y gran conocedor del modelo de Elliott-Jaques y su modelo de la organización requerida, ¿cierto? Como mencionaron Pablo, Mercedes, los desafíos organizacionales están cambiando, ¿no? ¿Vos creés que en el ámbito académico los saberes están siendo adecuados frente a los cambios de estructuras organizativas que estamos viviendo? Estás muteado, Ricardo, así que te invito a que te desmuteas y así te escuchamos. Gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. Disculpa. Bueno, gracias por la invitación. También un placer estar con los colegas. Bueno, después de todo lo que se ha dicho, incluido lo que dijo José Luis Roses, Pablo, Luis, no hago más que sumarme, yo diría, a una especie de corriente eléctrica que está atravesando este panel. Quiero contar una anécdota. En el año 2000 yo hice un posgrado ejecutivo que Alejandro Scioli y Rick Figueredo dirigían en el IAE, y lo invitaron, afortunadamente para mí, yo no lo conocía, a Wayne Brockback. Y él hizo un ejercicio, le preguntó a la gente que estaba ahí, que eran todos profesionales con una trayectoria ya bastante media, diría, en recursos humanos,
¿Por qué habían estudiado recursos humanos? Supongo que ese era un truco que él siempre usaba. Estamos hablando de un ámbito de enseñanza también. Y en general, no voy a decir qué dije yo, en su gran mayoría respondieron porque me gusta trabajar con la gente. Y él respondió, a los que le gusta trabajar con la gente, que se dediquen a ventas. Recursos humanos, siguiendo la línea que se venía hablando, se ocupa de diseño de espacios habitables. Si querés, es un arquitecto, una mezcla de un arquitecto, un ingeniero y un psicólogo, ¿no? Diseña espacios habitables, maneja ciertos materiales, si queréis ahí me pongo jaxiano, ya que me invitaste a título de esa especialidad, y digo, la argamasa de las organizaciones se construyen con puestos, capacidad acordes opuestos y remuneraciones equitativas. Lo demás, por supuesto que bienvenido, pero ahí justamente cuando uno ve la enseñanza, y por lo menos yo cuando los recibo, estoy hablando ahora, hace unos años me invitó Juan Carlos Ayala a dar clase en la última materia del máster de recursos humanos en la UBA, yo lo que noto es que la gente viene preparada disciplinarmente. Vamos a decir así, los problemas no vienen con una etiqueta que dice capacitación, desarrollo, laborales, este es un problema legal. Eso es lo que hacemos los de recursos humanos. Y si, como tanto se repite, si lo que sabemos es de martillos, todos los problemas van a ser clavos, o clavos que vienen en una cajita ordenados disciplinarmente, porque esa es la forma que ni siquiera diría disciplinarmente, por prácticas. Y yo percibo que lo que está faltando, siguiendo lo que decían Pablo, Luis, es un poco más de conocimiento disciplinario sobre la concepción de organizaciones. ¿Cuántos niveles de trabajo tiene que haber? ¿Cómo se tiene que organizar el trabajo? Yo creo que hay más mantras y modas que enseñanza profunda. Y yo sí tengo que agregar algo, porque ya muchas cosas se dijeron, es que de alguna manera, y dado que ahora estoy trabajando como consultor, y de alguna manera, cuando estaba trabajando en Grupo Clarín, yo era una suerte de consultor interno corporativo, por lo menos así podía ser reconocido en algunos procesos. Creo que faltan habilidades de consultor también, ¿no? El consultor entiende de complejidad y entiende que para temas complejos no se puede resolver ni con modas ni por prácticas. Entonces, ¿dónde está ese conocimiento de la complejidad, de lo sistémico, de lo que no acepta ser desmenuzado, y que los mantras de agilidad, ser más humanos, más comunicación, etcétera, eso yo lo acepto que venga de la línea que no está formada? En ese sentido yo acuerdo con Pablo. Nosotros tenemos que hablar el lenguaje de la línea, pero tener una respuesta disciplinaria. O sea, si queremos estar en el C-level, que es lo que todos aspiramos para la función de recursos humanos, el agregado de valor no es con respuestas que espejan las respuestas que ya da la línea, sino con nuevas preguntas, nuevas formas de implicar a la línea para que las respuestas sean más complejas, preguntas que incomodan, preguntas que no son complacientes. Por supuesto, esto no se lo pide un analista, pero un gerente, yo diría que es casi su función, si querés también, en cierto sentido, cuestionar el poder para que se revitalice, no para hundirlo. No es la idea de sabotearlo. Entonces, lo peor que podemos hacer, desde mi punto de vista, es una formación que entra por las capacidades que tienen algunos profesores que saben más de algún área en particular y no darle una totalización a través de una visión más compleja, que se parece mucho a lo que decía Luis del oficio. El oficio requiere una cajita de herramientas que tiene sus compartimientos y también una parte donde combinas eso de maneras muy apropiadas a lo que necesita el cliente. Vale decir, para mí mi cliente era la empresa en la que trabajaba como consultor interno y ahora es la empresa que me contrata. Así que creo que ese sería mi aporte, y obviamente, como decías, como jaxiano o como quien se ha formado mucho en Jax, no cabe duda que el diseño organizacional es central en la comprensión y falta muchísimo. O sea, yo llego con gente, insisto, última materia del máster y no tienen concepto de diseño. Bien, ¿Me permitís? gracias, Ricardo. Perdón. Sí, claro, Fabiana. Porque es muy interesante lo que nos comentó Ricardo y Luis. Yo estudié Ciencias de la Educación
Una carrera que, qué sé yo, que todos me decían que iba a ser inspectora de escuela o director de colegio, no sé. Y una de las razones, que me quedé pensando en lo que decían, una de las razones, siempre me pregunto por qué estoy acá, y hoy en un rol de CEO, de manejando una empresa. Pero a lo largo de la trayectoria, trabajando con muchísimos equipos de recursos humanos, a mí me parece que hay un core en cualquiera de las disciplinas o en cualquiera de las dimensiones de los oficios que construyen digamos, esta gran disciplina, que es el aprendizaje. O sea, las organizaciones aprenden a través del aprendizaje de las personas. Así se construyen culturas. Y es ahí donde creo que aportamos gran valor, en cómo ayudamos a las personas, a la organización, a constantemente aprender. Creo que es un factor que lo nutre y muchos de los profesionales creo que cruza compensaciones, cruza capacitación, cruza selección, y es un punto, me parece, reflexivo importante para los futuros profesionales. Bien, y hablaba Fabiana de generar aprendizaje y lo unimos a esta necesidad que se viene charlando a través de toda la jornada de incluir en la formación de los profesionales de recursos humanos una visión integral de negocio, más allá de los temas de especialización. Entonces, en este sentido, Mercedes, ¿qué podrías sugerir al auditorio en relación a este punto de cómo construir en lo formativo, ayudar a que los alumnos desarrollen esta visión integral del negocio? ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo quizá soy menos académica que todos los que están acá. De hecho, el profe Carf ha sido mi profesor. Soy su fan, él lo sabe. Pero específicamente puedo hablar desde el llano. Y algo que yo percibo muchísimo en los equipos de recursos humanos con los que trabajo, tiene que ver como con una escisión entre lo que tiene que ver una muy clara orientación a las personas, una mirada muy humana, pero no así hacia el negocio, ¿no? Los incomoda incluso hablar con el negocio o pensar o tener una cercanía con el negocio. No es algo que sale o surge intuitivamente, ¿no? Y en nuestro caso, por ejemplo, nosotros somos un negocio claramente de personas. Digamos, si mañana las personas decidieran no llegar a la organización, como dice nuestro CEO, no hay maquinaria, no hay planta, no hay proceso de automatización, no hay negocio, se terminó el negocio. No, paradójicamente no existe esa decisión entre las personas y el negocio. Las personas somos el negocio. Sin embargo, sí se ve una decisión, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con distintos factores que me puse a reflexionar en función de esta pregunta también, ¿no? Una tiene que ver con el equipo de recursos humanos o de People, en nuestro caso, sentado en la oficina, ¿no? Hay una oficina de recursos humanos. Entonces, cuando incluso me ha ocurrido de pedirles que vengan a la oficina central, se sientan en una sala. Entonces, los mismos que estaban sentados antes en la oficina se trasladan todos juntitos a la sala, ¿no? Y creo que tiene que ver con el generar cercanía, el entender qué está pasando en las cuentas, el sentarse, en nuestro caso, con el área de tecnología, el entender de qué hablan las cuentas cuando están hablando, el palpar, el observar, es casi como ver los engranajes de esta máquina imaginaria moviéndose y el escuchar a dónde les aprieta el zapato. Y creo que definitivamente este es uno de los puntos que yo veo, ¿no? Como una dificultad para sentarse ahí muy cerquita del negocio y palparlo. Por el otro lado, creo que nosotros, los managers, los directores, tenemos una cierta responsabilidad y es trasladarles, por ejemplo, aquello de lo que habla la organización cuando se refiere a negocio, ¿no? Es invitarlos a la mesa. Si yo me siento a la reunión de dirección y no les cuento, y no les traslado, y no los convoco, y no los invito, y no les muestro los indicadores que vemos tradicionalmente desde hace 16 años, que son siempre los mismos, que son los que nos indican
si la organización tiene temperatura, cómo están esos distintos indicadores en ese momento, realmente después puedo decir, che, la gente no sabe, no entiende del negocio, pero no los convoco, no les abro, y eso queda en una mesa muy pequeña, ¿no? Muy reducida. La visión estratégica se construye a partir de ahí, de entender, de que yo los invite a esa apertura. Y creo que por lo menos en mi caso yo me siento responsable de que eso ocurra con mis equipos. Y el otro punto que me parece sumamente importante y que lo observo es una no cultura de la medición, ¿no? Como no estoy acostumbrado a medir, cada vez que voy a hablar de un beneficio y del impacto que va a tener y le pregunto al equipo, es como la pregunta del terror. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir este plan de capacitación? ¿Cómo vamos a medir que si lanzamos un programa de liderazgo global, después voy a tener mejores líderes y cómo le retorna esa inversión al negocio? Y creo que esto es algo que incluso ha tenido un costo muy grande para nosotros, los profesionales de recursos humanos, porque si no, nos quedamos como atachados a la imagen de que somos que describimos la realidad, o de que somos los dueños de los KPIs blandos y de que hablamos de sensaciones o de percepciones. Y en lo personal definitivamente creo que soy un área de resultados. Todos los miércoles me siento frente a la reunión de dirección con mostrar resultados. De la misma forma en la que operaciones, ventas se sientan a mostrar resultados. Y creo que esto es algo que hay que trasladarle a los equipos. En lo personal me parece que es uno de los desafíos más grandes que encuentro, y que no seamos meros descriptores de realidades, ¿no? A la gente le pasa esto, esta es la problemática que estoy viendo. Y si yo luego puedo hablar de indicadores, si yo puedo ir a la mesa chica con resultados, con hechos concretos, con correlaciones para entender comportamientos, yo agrego valor. Y si yo agrego valor y se me percibe como una persona dentro de la mesa chica que está mostrando resultados, que no está mostrando sensaciones, tengo un lugar de protagonismo y tengo una jerarquía dentro de la mesa que me parece que es importante. Me parece que es importante que esto se traslade a los equipos. Por eso digo, a veces nos ha hecho muchísimo daño, porque siento que quedamos como atachados a la imagen de esto no está sistematizado, no está parametrizado, es más como una sensación, ¿no? Y siento que efectivamente es una de las cosas en las que más tenemos que seguir trabajando con los equipos, desde la formación y después en la responsabilidad de sentarlos a la mesa y de trabajar en función de esto. Creo que otro tema importante es llevar casos reales, problemáticas reales a lo académico, ¿no? Si no pareciera que estamos hablando otra vez de cuestiones más descriptivas de realidad, y nos cuesta lograr esa profundidad de la que hablaban antes también los colegas. Muchas gracias, Mercedes. Muy interesante, en el chat están justamente comentando, es muy interesante tus reflexiones. Dicho esto, antes de hacerle una pregunta a Pablo en esta línea, invitamos nuevamente a todos los que quieran hacerle pregunta a estos grandes oradores. La verdad es que es un lujo este panel como el anterior, pero bueno, escríbanos por el chat que con Fernando estaremos compartiendo sus inquietudes. Pablo, en línea con lo que comentó Mercedes, y vos algo mencionabas en tu reflexión anterior con respecto a la organización del futuro, y también Luis algo comentaba, las carreras de recursos humanos, y sobre todo pensando en las carreras de grado, están muy focalizadas en la formación técnica, ¿no? De los temas que pueden abordar a la profesión. En línea con lo que vos decías de lo que va a requerir la organización del futuro, y siendo un gran referente y armador de equipos de áreas de capital humano, de personas, etcétera, ¿considerás que hay algunos otros skills que las carreras de recursos humanos debieran comenzar a tener en cuenta dentro del ámbito académico? Gracias, Daniela. A ver, yo el comentario que haría primero es, quisiera atar algunos de los puntos que mencionaban Luis, Ricardo,
Mercedes también, para ser un poco más preciso en lo que yo hablaba de por qué la skill de transformación me parece tan importante. Y lo conecto mucho, esta skill básica de transformación, con esa capacidad crítica que mencionaba Ricardo. Es decir, hay una capacidad esencial en el profesional de recursos humanos que tiene que ver con cómo uno cuestiona el statu quo. Es decir, todos sabemos que la cultura en la que vivimos es producto del pasado, o sea, de quienes construyeron esa cultura. Con lo cual, ¿quién es la persona que puede cuestionar desde el presente la cultura que se construyó y de la cual todos somos parte? Bueno, me parece que es un profesional de recursos humanos. Habiendo dicho esto, que me parece la capacidad crítica como un factor esencial, súper importante, también creo que la transformación no es simplemente un título. La transformación tiene muchos aspectos profesionales muy concretos, que tienen que ver con cómo uno define la CIS, cómo uno define el to be, cómo define los plazos, cómo logra hacer diagnósticos a través de determinadas metodologías que se pueden implementar. Es decir, hay procesos profesionales que tienen que ver con la transformación. Yo creo que es esencial que esto esté incorporado en el día de hoy en todo lo que tiene que ver con las currículas. Y también creo que asociar la transformación a casos reales es esencial. Es decir, cómo dentro de las currículas de las universidades podemos trabajar con casos concretos de transformación. Y no solo casos de transformación, uno diga, bueno, Unilever a nivel global transformó. No, también una pyme tiene capacidad de transformación, tiene que ser más competitiva, tiene que crear una cultura y una organización que sea eficaz para el negocio que lleva adelante. Entonces, creo que ahí hay un gran desafío, bajar a skills concretas la transformación, desarrollar la capacidad crítica en los profesionales de recursos humanos y, por otro lado, trabajar con casos muy concretos, digamos, ¿no? De todos los niveles organizacionales, para poder generar esa capacidad de transformación que yo decía al principio y que después también mencionaron mis colegas. Habiendo dicho esto de la transformación y conectándolo, no me quiero explayar mucho sobre lo que creo que son competencias muy importantes en el área, pero voy a tratar de tocar una o dos que para mí son esenciales. La primera, y yo sé que esto puede sonar muy de moda, pero créanme que yo soy un creyente en lo que tiene que ver con el propósito. Es decir, probablemente todas las compañías hoy están hablando de propósito. Bueno, para mí el propósito es realmente esencial en un profesional. ¿Qué es el propósito? Bueno, es el deseo, es qué es lo que quiero yo como profesional para realizarme y de esa manera también conectar con el propósito que tiene una compañía. Trabajar en lo que yo deseo como profesional es esencial en la universidad, porque también me va a ayudar a elegir muchísimo mejor qué desarrollo profesional puedo tener. Que esté mucho más conectado con la consultoría, que esté mucho más conectado con una ONG, que esté mucho más conectado con el mundo de las corporaciones. Es decir, pero ese propósito de qué quiero yo y qué deseo yo como profesional y conectarlo con el futuro para mí es esencial. Y otra capacidad que para mí no es menor, y que creo que lo mencionaba Fabiana al principio, y que me parece que tiene mucha importancia no solo en los profesionales de recursos humanos, sino diría en la actualidad y en lo que hoy llamamos nueva normalidad, va a ser esencial, es la resiliencia. Y en esto me refiero mucho más a los jóvenes que están estudiando, quienes empiezan las carreras. Hay una idea general de que, y muchos autores lo dicen, de lo que se llama muerte de las vocaciones. Es decir, la concepción de la vocación es algo muy diferente a lo que ocurría en el pasado, donde había mucho más mandato familiar, mucho más presión social por definir vocaciones y vocaciones productivas. Es decir, hoy la vocación es algo que probablemente se construye, se deconstruye, se vuelve a construir y termina en algún lugar. De hecho, yo pienso que la carrera profesional se inicia con la última materia y no con la primera, probablemente, con la experiencia profesional. Entonces, este proceso hoy para los más jóvenes es muy frustrante. Es decir, primero porque los padres que construimos la vocación venimos de otro sistema de valores laborales, para llamarlo de alguna manera. Y también presionamos mucho a los más jóvenes para que decidan rápido su vocación. Bueno, eso hoy no ocurre, y no ocurre en los profesionales de recursos humanos que van encontrando en ese devenir de lo que me gusta, de lo que no me gusta, es un cambio muy frustrante para muchos. Son generaciones también que tienen el umbral de frustración más bajo, y esto no es una crítica, es una generación que también necesita mucho más compensar con actividades extralaborales que lo que necesitamos nosotros,
Y la verdad que hay mucha frustración. Hay mucha frustración por lo que uno escucha en la universidad y lo que puede hacer también en las organizaciones donde trabaja. Entonces yo creo que una capacidad distintiva para los profesionales en los próximos años es cómo voy a poder superar la frustración de un trabajo que probablemente sea súper burocrático cuando empiezo. Cuando uno se recibe, probablemente vaya a trabajar administración de personal. Cuando uno se recibe, probablemente vaya a hacer selección de personal. Bueno, ese camino es un camino muchas veces tedioso y que no condice con lo que estamos hablando ahora de la transformación o la transformación de la cultura. Entonces yo tuviese que decir cuál es un trabajo muy importante para hacer en las universidades con los alumnos es cómo construir esa resiliencia, sabiendo que hay un mundo buca que cada vez nos expone a mayores dificultades, una profesión que es muy difícil y que de alguna manera logre seguir adelante en ese camino educacional a pesar de las dificultades, ¿no? Bien, y esta jornada obviamente está destinada principalmente desde ya a docentes que se dedican a formar profesionales de recursos humanos. Entonces, ahora pensando, yendo de skills de alumnos como se habló ahora, vamos al docente, a todos los que estamos conectados aquí. Ricardo, ¿qué skills te parece entonces, con todo lo que hemos hablado, que hoy tiene que desarrollar? Y si no tiene, preocuparse por desarrollar una persona que esté en un rol formativo, formando a futuros profesionales de recursos humanos. Estás con el micrófono muteado, Ricardo. Ahí mejor, digo que mejor que estaba muteado porque no tengo una buena respuesta inmediata. Todos salieron. Difícil, ¿no? Pero vamos a construirla. Yo creo que lo mejor que podría hacer por sus alumnos es lo que decía Luis, es tener pensamiento crítico, no copiar PowerPoints. Creo que básicamente eso sería una gran contribución al ecosistema humano, ¿no? Y dejar de usar Chiavenato, que creo que algunos no se dieron cuenta que ya caducó hace tiempo, y ver si hay algo mejor y más nuevo para enseñar. Segundo, yo diría, claro, como decía Pablo, yo estaba escuchándolo y decía, claro, algunas de las cosas que decimos no resisten el menor análisis cuando pensamos en un chico que está empezando una carrera, no está ni para diagnosticar cultura, ni para hablar de cultura. Entonces, creo que también lo que lo puede ayudar es que sea un saber conectado, que no sea una parte suelta, sino que no es un profesor que viene a dar una materia, sino que, siguiendo lo que dice Luis, lo que estamos todos diciendo, está formando una persona para un oficio y eso nunca se construye por pedazos, se construye desde una visión completa del profesional. Y quizás ahí no sea tan... Yo antes de este panel venía pensando mucho en eso. Yo puedo decir, como participante en distintos cursos y carreras, yo no sé si hay un debate entre los docentes y con las autoridades sobre qué tipo de profesional quieren y cómo construyen la visión de oficio de esa persona que egresa y cuál sería la carrera esperable para esa persona. Yo creo que se funciona muy en automático. Es más, cómo le mostramos a la CONEA o a la autoridad que tenemos alumnos que terminan y que escriben la tesis. Pero no sé si hay ahora hablando, como decía Pablo, si hay un propósito que anima y luego todo lo demás se ordena en función de eso. ¿Yo puedo aportar? Dale, claro. Para mí, bueno, sumando. A ver, dentro de la recomendación, es como una autorrecomendación. Como soy un docente, me autorrecomiendo también. O reflexiones sobre mi práctica. Primero, cuando vos practicás este oficio o cualquier oficio pero en este oficio, a mí me inspira mucho lo que dijo un viejo maestro Jane, que muchos conocerán, pero por ahí no conocen específicamente cuando él trabajó en ciertos roles. Sí, uno va a ejercer la práctica profesional o como experto, o como doctor, o como líder de un proceso. Es combinable entre sí. El experto es aquel a quien se le viene con el diagnóstico y se le pide una solución exacta. Entonces, no es, ¿y usted qué piensa? No, mire, tengo tal problema y requiero que usted me dé una solución. Esa es una manera de practicarlo. La otra manera es el doctor, el que sabe cómo diagnosticar y encontrar la solución. Y el tercero es, voy a liderar un proceso, que también está bien. Pero hay que entender cómo
hay que enseñar cómo practicar el oficio. Yo que tengo un oficio además independiente, aunque tengo mi experiencia larga de línea, también es una identidad profesional. Decidir ser, algunos me joroban que yo soy un empresario de la consultoría. Es cierto, tengo una empresa de consultoría. Pero también es una decisión de vida de practicar un oficio o de diseñar una organización que da una oferta de un servicio con una cultura determinada. Y nosotros enseñamos a nuestros consultores que tienen 3 tareas fundamentales cuando la hacen, además de saber si hace de doctor, si hace de experto o si lidera un proceso, que es, tiene que investigar, o sea, tiene que conceptualizar su práctica y reflexionar sobre la misma permanentemente, tiene que hacer docencia y tiene que dar asistencia. Estas son las 3 roles que si alguien trabaja desde afuera, o sea, si trabaja instalándose como un consultor, debe saber que así se construye el oficio. Y esto los docentes tenemos que enseñarlo. A mí me parece que otro tema muy importante es, a pesar que después de esto, allá la mecha, yo estoy de acuerdo, por favor, ustedes me van a proteger, hay que sacar a los alumnos del aula, sacarlos. En la maestría yo los saco, me los llevo a un bar, vamos a un shopping, cuando se puede, vamos a un shopping, instálense, observen. Y después de la observación, cuéntenme cómo es esta cultura. Porque desde el aula no se puede enseñar eso. Hay que insertarse casi etnográficamente a investigar cómo es esto. Y animarse. Yo creo que en todas las materias debemos animarnos a sacar el aula afuera, o sea, el afuera al aula. Más allá de cualquier paper o lectura. Luis, vos estás dando espacio a un punto súper interesante. La verdad es que... Vos me proteges con Ayala, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero ahora hay que ver si ustedes me protegen a mí con la pregunta que les voy a hacer, que la idea, pensando que acá tenemos a la comunidad de docentes, la verdad es que les cuento a la audiencia, tuvimos el lujo de tener un encuentro previo con todos ellos y sigo deleitándome escuchándolos con cada una de sus reflexiones. Vos decís sacar al alumno del aula. Ahora también me gustaría, Fabiana, que es tu reflexión, sin duda, desde ya que el docente es alguien que tiene que tener un pensamiento crítico, tiene que estar abocado en la investigación, pero también con todo este cambio organizacional, con todos estos skills que se piden al profesional de recursos humanos, que también Pablo, Ricardo y Mercedes compartieron, la pregunta es si el docente también tendría que estar mucho más vinculado con el mundo de los negocios, con el ámbito más práctico, con aprender el oficio más allá de estar solamente abordándolo desde la teoría. ¿Qué opinión, Fabiana, Luis, les merece este punto? A ver, yo creo que igual diferenciaría lo que es el docente de grado y de posgrado, ¿no? Porque me parece que de alguna manera son docentes y hay alumnos, pero desde el punto de vista de madurez y desde el punto de vista de interés, el que está en un posgrado, hay una intención diferente que el que hace el grado, ¿no? Como decía Pablo, el que entra en grado en una carrera de recursos humanos, y más aún si entra en grado, como muchos de nosotros, en psicología, en educación, ingeniería o lo que fuere, pues hacer recursos humanos, todavía no tiene muy claro y como decía Pablo, al final de la carrera define. Pero en el caso de posgrado hay una necesidad de, como decía Luis, vincular lo que pasa en el aula y lo que pasa afuera. Esto puede hacer de 2 maneras. Claramente, teniendo docentes que paralelamente o previamente hayan o tengan experiencia de otro tipo, o, como dice Luis, y yo creo fuertemente en eso, traer la experiencia al aula si no la pueden sacar. Para mí, si a muchos le debe haber pasado, yo también como docente, ¿qué es lo que más le gustó? Bueno, que hayas traído al experto o hayas traído a la persona que trabaja en, la verdad, o que vos hayas contado tus experiencias en los distintos contextos. Entonces, yendo a tu pregunta concreta,
yo no creo en el aprendizaje, o sea, en la carrera y después o sea, en la carrera docente, estudiantil, después en la carrera laboral. Parece que es una construcción conjunta, que cuando uno está estudiando en grado, lo laboral se da en otros ámbitos, ya sea en el deporte, ya sea, como decía antes, en lo social, con una experiencia, un emprendimiento, no sé, con alguna responsabilidad en su casa, y al mismo tiempo en posgrado pudiendo trabajar. Pero me parece que es como que de alguna manera no podemos separarlo. Yo no creo en esto de que la realidad laboral y la realidad docente se conjugan. De distintas maneras, no hay una receta. Yo creo que se dan simultáneamente, trayendo gente, que el docente salga, que el alumno también, porque el alumno tiene una responsabilidad. A ver, no es todo, acá hay muchos docentes como todo no está depositado en ellos. Acá hay un protagonismo de los alumnos en que también pueda hacerse, de alguna manera, ese oficio, salir a la acción y, como decía Pablo, que salga realidad a través de distintas experiencias, conociendo gente, disculpen la palabra en inglés, pero el networking es de las herramientas de aprendizaje más fuerte que hay, conectarse con gente. Me parece que es la herramienta de aprendizaje. En un bar, en cualquier lugar, pero conectarse con gente de distintas experiencias enriquece. Entonces, no sé si contesté o confundí, pero de alguna manera creo que se puede dar de diferentes maneras y simultáneamente. Buenísimo. Terminé. Estamos entrando a la recta final de este panel. Y con Fernando les queremos proponer a cada uno un minuto con una reflexión final. Creo que son todos grandes, como dijimos en la introducción, grandes referentes de recursos humanos, y queremos una reflexión de ustedes a esta comunidad de docentes con respecto a qué le pueden aportar. ¿Querés empezar, Mercedes? Si querés empezar, Mercedes, con una reflexión. Dale. No, yo simplemente reflexionar un poco sobre el rol que hemos jugado en este año, ¿no? Este año ha sido un año muy atípico para todos y nuestro rol ha estado sentado digamos, en el centro de la mesa, teniendo un protagonismo que quizás en otras oportunidades no hemos tenido. Creo que hemos sido digamos, los canalizadores de todas las iniciativas, por lo menos en el caso nuestro de People, como nunca. Lideramos todas las iniciativas, lideramos la comunicación, lideramos el llevar a la gente a sus casas, el que la gente pueda seguir trabajando. Recuerden que un día apagamos la luz y al día siguiente nos sentamos en nuestras casas y pudimos seguir trabajando con todas las dificultades que ha conllevado y con lo extenso de este proceso. Pero lo que reflexionaba un poco elaborando para esta jornada es, ojalá que este espaldarazo que nos dio la pandemia, situándonos en el centro de la escena como protagonistas, nos paremos sobre ese espaldarazo y no nos bajemos, ¿no? Ojalá que esto nos permita seguir sentados a la mesa, que nos permita seguir tomando decisiones, que nos permita seguir siendo protagonistas, que nos permita aunar esta mirada personas-negocio y seguir agregando valor, y que sea un espaldarazo que llegue para quedarse, que creo que nos ha transformado, creo que nos hemos dado cuenta que no estábamos preparados para nada de lo que ocurrió. Lo he escuchado mucho más de los ingenieros, ¿no? No estoy preparado, no tengo las herramientas para ir a enfrentar esta situación, y la gente de recursos humanos ha ido a las batallas, ha tenido las conversaciones difíciles, hemos enfrentado situaciones que nosotros como organización de gente muy joven no estábamos acostumbrados a enfrentar, como fallecimientos o como situaciones muy, muy complejas, y hemos logrado, creo que una altura y un estar erguidos y un hacerle honor a la profesión, que ojalá que llegue para quedarse y que haya sido parte de esta transformación y parte de este aprendizaje. Muchas gracias, Mercedes. Pablo, ¿tu reflexión final?
Bueno, a ver, primero un placer haber compartido el panel. A ver, yo diría, primero un dato que para mí es muy importante, ¿no? En el año 2018 la encuesta de Deloitte, en la cual se entrevistó a cientistas sociales y gente del mundo de los negocios, nos contó que en los próximos 10 años el 48% de los trabajos que hoy existen no van a existir más. Y el 41% de los trabajos que hoy existen dentro del mundo corporativo van a existir fuera del mundo corporativo. Con lo cual, imagínense la velocidad del cambio que tenemos por delante en los próximos 10 años, y no tomando en cuenta que tuvimos la pandemia, ¿no? Esto es 2018, lo que les decía de Deloitte. Con lo cual, la verdad es que el cambio que va a experimentar el mundo del trabajo en los próximos 10 años es inédito. O sea, no lo vimos nunca. Hay factores que no existían, como puede ser, por ejemplo, el clouding. O sea, hoy las compañías tienen una capacidad de almacenamiento de datos que no tenían ni de cerca. No hay límite para almacenar datos para las compañías. El teléfono móvil como parte del trabajo esencial en el futuro. Y tantas otras, las redes sociales como medio de comunicación central. Es decir, hay tantas disrupciones tecnológicas que van a impactar en el mundo del trabajo, que los 10 próximos años para quienes trabajamos en capital humano van a ser sinceramente mucho más vertiginosos que lo que imaginábamos. ¿Y qué vamos a tener que desarrollar? Bueno, muchísimas de las habilidades que ya hablamos, pero también creo que hay áreas donde va a haber más trabajo para recursos humanos, y en ese sentido creo que deberíamos poner un poco la prueba en cómo desarrollamos gente para esas áreas que se van a necesitar. Probablemente el diagnóstico actual del mundo del trabajo en recursos humanos diga que vamos a necesitar mucho menos personas en transaccionales, en ámbitos de transacción, porque con inteligencia artificial, con automatizaciones, eso probablemente se suplante en gran medida. También se está hablando de una transformación en los procesos de selección, en donde la inteligencia artificial juega un rol que no lo jugaba antes en los procesos de selección. Entonces, no quiero extenderme mucho con el impacto tecnológico en la profesión, pero sí decir que yo creo que hay dos áreas muy importantes de trabajo futuro. Uno son todo lo que llamamos expertos en colaboración, es decir, cómo construimos sistemas de colaboración dentro de la organización y fuera de la organización. Piensen que el empleo se va a mudar hacia afuera de las organizaciones, en gran parte en los próximos 10 años. ¿Cómo generamos? Y esto excede muchísimo lo que tiene que ver con equipos ágiles, ¿no? Es sistemas de colaboración que nos ayuden a trabajar mejor desde el mundo satélite al mundo que conocemos como corporativo. Y el segundo gran área de trabajo y de empleo para el futuro del trabajo en recursos humanos es la experiencia empleado. O sea, ¿cómo vamos a generar diseñadores de experiencia empleado? ¿Qué significa eso? Bueno, la experiencia empleado cambió dramáticamente con la pandemia. Ya la experiencia empleado no es en una oficina, en un ambiente en donde me van a dar manzanas saludables y voy a ser feliz. O sea, la experiencia empleado hoy es un concepto absolutamente distinto al que teníamos. Entonces la pregunta es cómo vamos a generar diseñadores de experiencia para ese mundo que viene. Bien, nos quedan 5 minutos y deberíamos ser muy puntuales, así que en estos 5 minutos le propongo a Luis, Ricardo y Fabiana hacer su cierre en relación al auditorio que tenemos, a los docentes que forman Capital Humano. ¿Qué reflexión final le podemos dejar? Luis, Ricardo, Fabiana, adelante. Bueno, yo sigo a Pablo. Me pareció fantástico esto que dijo, mostró una nueva manera del oficio, expertos en colaboración. Experto en colaboración necesita de muchas disciplinas ese oficio, ¿está bien? Necesita de la psicología, de la sociología, de la antropología, del pensamiento sistémico. Bueno, la reflexión es, tenemos que ser integradores de conocimientos, no poder enseñar un cacho, un cacho y un cacho. Y por sobre todo, invito a mis colegas docentes, tenemos que mostrar entusiasmo, entusiasmo por el oficio, entusiasmo por la integración. Y entusiasmo implica un ejercicio de imaginación para ayudar a construir el oficio futuro. Miren, mayor desafío que experto en colaboración no existe. Es un gran desafío. Ya no tenemos que esperar, como dijo Mercedes, que nos convoquen a la mesa. Ya estamos en la mesa. El problema ahora es mostrar que tenemos oficio para
desarrollar lo que nos pide la mesa. Eso es todo. Gracias, Fabiana. Me sumo, muy simple mío, 3 palabras, me sumo a lo de Luis. Para mí es pasión. O sea, los docentes, primero que no hay ellos y nosotros. Acá, bueno, es un panel y los docentes están del otro lado. Me parece que todos estamos en lo mismo, ¿no? Cómo hacer de este mundo laboral y social, porque no hablamos de la parte social, ¿no? Como hoy lo social también es parte de nuestra responsabilidad, se va construyendo. Estos puestos del futuro que dice Pablo, nosotros vamos a ser parte, no, yo no sé, pero los jóvenes van a ser parte de construirlos. Entonces, disfrutar, ¿no? Yo, la verdad que yo en lo personal crecí y aprendí mucho de quienes disfrutaban, se apasionaban por lo que hacían. Para mí pasa por eso. Y fortalecer aquellas habilidades, puedo decir, que no van a pasar de moda nunca y que van a estar en todas las carreras, todas las trabajos del futuro. Saber aprender, saber reflexionar, tener juicio crítico, desafiar, eso va a estar siempre. Y tanto los docentes tenemos que hacerlo hacia nosotros mismos y hacia los alumnos. Gracias, Fabiana. Me sumo a todo. ¿Qué más puedo hacer? Fue buenísimo. Y en esta línea le voy a poner un toque a otra cosa, que es, ojalá tengamos docentes como Wayne Brockbank, que hizo esa pregunta que 20 años después me la sigo acordando y me hace algo en la panza y me dio ganas de compartir. Si conseguimos docentes así, estamos salvados. Excelente. Bien. La verdad es que, Fernando, no sé, ¿querés decir un comentario final? No, simplemente agradecerles a todos los panelistas, un placer la previa, lo que aprendimos conversando juntos, lo bien que la pasamos y también creo que hemos creado una muy buena conversación, así que yo en lo personal sumamente agradecido y el placer más grande haber tenido de coequiper a Dani, una genia, aprendimos juntos y nos divertimos también. Gracias. Gracias, Fer, gracias a todos, un lujo haber escuchado y aprendido de ustedes y que nos hayan interpelado y generar el pensamiento crítico que creo que es lo que está atravesando todo este encuentro. Gracias y los dejo con Gustavo nuevamente.